Hoy es la hora de opinar en el marco del Día Internacional de la Mujer. Vamos a hablar de las mujeres en México. Durante todo el programa, con nuestras colaboradoras Blanca Heredia, Denise Dresser, Paula Sofía Vázquez y Alexandra Zapata. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. No me diste cue y me... Muy buenas noches. Hoy es el Día Internacional de la Mujer y vamos a hablar de las mujeres en México. Saludo a nuestras colaboradoras en este día tan importante. Está aquí en el estudio Blanca Heredia. Blanca, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo. Paula Sofía Vázquez. Leo, buenas noches, compañeras. Alexandra Zapata. Leo, buenas noches. Qué gusto. Y de manera virtual, vía remota, está Denise Dresser. Denise, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Saludos a todas. Bueno, pues la primera pregunta es obligada, Blanca. ¿Qué es ser hoy en día mujer en México? ¿Qué dirías? Digo, desde luego hay unas diferencias enormes, ¿no? Pero ¿tú qué dirías? ¿Cómo te sientes hoy como mujer en México? A ver, falta mucho. Sí. Me gustaría que a las nuevas generaciones les tocara mejor de lo que nos toca a nosotras. Pero pues creo que es más o menos lo mejor que si nos miramos hacia atrás. Sí. Hemos estado. Tenemos hoy posibilidades que eran impensables hace no tanto, ¿sí? En términos profesionales, en términos sociales, en términos de la vida cotidiana, en términos de lo que es permisible para una mujer. Pues durante el grueso de la historia humana, pues son cosas las que hoy tenemos acceso a las mujeres en general, pues que no eran posibles ni pensables. En ese sentido me parece que pues, no está tan mal. Es un comentario alentador. La verdad, sinceramente, así Fíjate. lo pienso, con todo lo que, lo dije al comienzo, falta mucho camino que recorrer para la equidad plena, pero sí. Si me preguntas, ¿prefieres vivir hoy, 8 de marzo del 2022, o estar hace un siglo? Prefiero hoy. Ah, no, bueno, eso sin duda. ¿Y hace 20 años qué dirías? ¿También? También hoy. ¿Paula? ¿Qué es ser mujer hoy? Coincido. En México, desde luego, ¿no? Coincido con Blanca. O sea, yo creo que quiero pensar que el mejor lugar, el mejor momento es el futuro para las mujeres, pero para atrás, o ahorita, pues yo creo que hoy, ¿no? O sea, sí, efectivamente, hemos avanzado en muchas cosas. Yo creo que este fue un 8 de marzo de mucho dato. Afortunadamente las redes estuvieron inundadas de datos en los que nos daban datos sobre la mujer en la economía, la mujer en el trabajo, la mujer en la agricultura, la mujer en... Y creo que, pues, si las comparáramos con las cifras de hace 20 años, de hace 15 años, pues sí vamos mejor. Ahora, evidentemente creo que hay problemas, creo que hay dos cosas en las que yo vería como los grandes problemas de ser mujer en México. Me parece que la desigualdad. O sea, lo que tú decías ahorita de sí, no es lo mismo ser mujer en México, ser mujer, lo estamos viendo ahorita en cómo están las marchas, ¿no? No es lo mismo ser mujer profesionista en la Ciudad de México, en una zona céntrica, no indígena, sin ninguna discapacidad, a entrar a todos estos rubros en los que pues ser mujer cada día se complica más para algunas personas. Claro. Y la otra, que sí es una cosa que desgraciadamente nos toca a todos, pues es un tema en el que somos mujeres que ahí sí, sin ningún distingo, estamos siempre pues presas de las miles de violencias distintas que nos aquejan a distintas maneras, pero todo el tiempo a las mujeres. Alexandra Zapata, ¿qué es ser mujer hoy en México? ¿Qué dirías? No quiero ser la poco optimista de la mesa, Leo, pero si sí te digo que hoy me desperté con un sentimiento de muchísima impotencia, de frustración, de sentir que las cosas más básicas no están avanzando a la velocidad que debieran, e incluso que estamos retrocediendo en ciertas trincheras que ya habíamos ganado. Y me refiero particularmente a ciertos programas gubernamentales que habían empezado a construir
una pequeña luz al final del túnel de un sistema de cuidados, de horarios escolares extendidos que le permitieran a las mujeres empezar a aspirar a mayor igualdad laboral, que permitieran un poquito de mayor igualdad dentro del hogar. Ahorita, hablaremos de los datos, pero seguimos viendo estas cifras en donde no tenemos el lujo de esperarnos 20 años a que se cierre o que se vaya a cero esta cifra de 10 mujeres asesinadas todos los días. O sea, ahí tendríamos que tener una tolerancia cero y tener muy claro en términos de prioridades gubernamentales qué se está haciendo para que esa cifra, no en la generación de mi hija, sino en los próximos muy corto plazo, en los próximos 3 años veamos un cambio en eso. Y para mí el hecho de que no estamos viendo ni siquiera un plan me genera muchísima frustración. Denise Dresser, ¿para ti qué es ser hoy mujer en México? Creo que hay diferentes formas de ser mujer y mujeres con muchas características distintas en situaciones muy diferentes. Si nos comparamos con tiempos cavernícolas, pues sí, estamos mejor hoy. Y sin duda mi hija Julia, de 25 años, es mucho más valiente, está mejor preparada, es más segura de sí misma y tiene más oportunidades de las que tenía yo a su edad. Pero vengo de marchar 5 horas por las calles de la Ciudad de México con mujeres que no comparten la buena fortuna de quienes estamos sentadas aquí. Mujeres que viven la violencia cotidiana, que padecen la discriminación. Ser mujer en México entre los 25 y los 45 años, en muchas zonas del país, es vivir en riesgo permanente, es vivir con miedo. Ser mujer es ser, en muchos rubros, ciudadana de segunda. Frente al Poder Judicial, las penas que se le dan a las mujeres son mucho mayores ante los ministerios públicos. Ser mujer en el ámbito laboral significa que probablemente te paguen menos que al hombre sentado a tu lado. Y coincido con Alexandra. Hemos presenciado retrocesos significativos en los últimos años, conquistas que ya habíamos ganado, por ejemplo, los refugios, las estancias, etcétera. Y la pandemia, creo que tenemos que analizar el efecto nocivo que ha tenido sobre las mujeres en México y en el resto del mundo, obligando a muchas a vivir con sus acosadores, regresándonos a 10 años atrás en términos de nuestra capacidad de estar en el mercado laboral y obtener un sueldo bien remunerado ahí. Me parece que son tiempos difíciles para ser mujer en México, más allá de legiadas que estamos en esta mesa. Y lo digo precisamente por haber estado allá afuera, con tantas que no perciben a su país como un lugar que las arropa, las apoya, les provee trampolines de movilidad social o tiene un presidente sensible a sus demandas. Bueno, hay muchos temas de los que platicar, desde luego. Está el tema laboral, de la discriminación laboral, del abuso sexual, de la violencia, de los feminicidios. Déjenme empezar con el tema laboral. Las mujeres sí siguen, parte de los datos, ganando menos que los hombres. Las mujeres tienen menos oportunidad de subir en las empresas, ¿no? Ustedes lo han vivido, ¿no? Lo han sentido en carne propia. Sí estamos mejor, Blanca, ¿no? Pero sigue habiendo un rezago espantoso ahí, en términos de igualdad de género, ¿no? En el ámbito laboral, quiero referirme ahorita en esta ronda al ámbito laboral. Blanca. Sí, en los aspectos económicos más generalmente, sí. Incluyendo el ámbito laboral, acceso a posiciones directivas, sí. Mujeres en consejos de administración de empresas, por ejemplo. Sí. Pues estamos desde hace ya muchos años en uno de los peores lugares en el índice, pues uno de los más conocidos del World Economic Forum, la brecha de género, esta publicación que hacen cada año. Sí. Ya llevamos ya muchos años en los peores lugares, en la parte, México. En particular, sí, México, en la parte económica, de diferencial, brecha salarial entre hombres y mujeres, insisto, acceso de mujeres a posiciones directivas. Creo que ahí tenemos todavía muchísimo trabajo que hacer. Y quiero celebrar, por otro lado, el hecho de que pues, ha venido ganando importancia, peso, poder, visibilidad, el movimiento de las mujeres.
a nivel internacional y también en México. Y eso me parece una buena noticia. En la medida, casi ninguna concesión, digamos, avance que haya tenido ningún grupo subordinado ha sido producto de la generosa, digamos, la generosidad pura de los grupos dominantes, sino que ha sido pues arrancado con base en luchas y en base en movilizaciones y en organización y en capacidad de acción colectiva. Sí. Y creo que eso es algo a celebrar en el caso mexicano, como también en otras partes del mundo. Hay muchísimo camino, insisto, que recorrer, pero hay algunos puntos que yo sí veo de luz, en particular la organización de las mujeres, que a mí me parece que es de lo más alentador en México y a nivel internacional en términos de promover el tránsito al tipo de sociedades más justas. Defender sus intereses. Efectivamente. Y creo que de eso se trata. Yo veo a un movimiento feminista, a un movimiento de mujeres mucho más aguerrido, mucho más seguro de sí mismo, de lo que a mí me tocó, digamos, a la edad de las que veo como la edad promedio, las que están liderando ese movimiento, y me parece una excelente noticia. Esperemos que eso se vaya traduciendo en ventajas más tangibles en lo laboral y en algunos de los otros puntos que ya mencionaron aquí mis colegas. Uno que me preocupa especialmente y en el que pues nuestras cifras son tampoco no tenemos series de tiempo tan largas, tampoco podemos saber si los niveles de violencia contra las mujeres realmente han aumentado o se han visibilizado, digamos, en un periodo largo de tiempo, digamos, en 50 años. Sí. Es difícil saber eso. Hay algunos indicios en países que tienen series históricas más largas que sí ha aumentado la violencia contra las mujeres, el caso España, por ejemplo, y que en muchos sentidos es un coletazo en que es una reacción al avance de las mujeres y lo que esto genera en hombres que ahora se sienten amenazados por la mayor posibilidad de las mujeres de tener avances en lo laboral y en otros ámbitos, y que básicamente pues amenazan esa posición de predominio que históricamente tuvieron, y eso genera violencia. A ver, estábamos, hace poco, Paula, entrevistábamos a una experta que nos daba lo que pasaba, por ejemplo, una forma de discriminación que sigue persistiendo en México es el embarazo, por ejemplo, ¿no? O sea, a pesar de que las leyes son tremendamente progresistas, en la práctica se sigue discriminando a la mujer porque la mujer se embaraza y el hombre no. Y eso no les gusta a los jefes, empleadores. A los jefes varones, desde luego, ¿no? Sí, y a mí, más que el tema que yo creo que está muy bien puesto de las brechas que hay en el tema laboral, a mí me gustaría poner énfasis en el trabajo no remunerado. O sea, no solo en el trabajo que se hace en los lugares de trabajo, sino en el trabajo no remunerado, que me parece que impacta. O sea, los datos del INEGI, que acaban de sacar son brutales, los datos, lo que pasó después de la pandemia, ya los datos que sacaron de la pandemia, en el que con toda esta nueva carga de trabajo de todos los que nos fuimos a nuestras casas, pues aparentemente las mujeres absorbieron el 90% de la carga del trabajo que les tocó en sus casas, y los hombres seguramente se quedaron enfrente de su computadora toda la tarde y esperaron que les hicieran de comer en su casa. Y el tema educativo, ¿no? Quien ayudó a los chavos fueron y las mamás fueron las maestras, las cocineras, las que hicieron casa, las que todo. Entonces, creo que esa es una parte que no podemos pensar en reducir los problemas de la brecha salarial y de la brecha si no resolvemos primero el tema de la inequidad absoluta que existe en los trabajos de cuidados y en la necesidad ahí sí de una política pública que es un sistema nacional de cuidados. De niños, de viejos, somos además un país que está envejeciendo, y somos un país al que ese envejecimiento, en quien va a recaer otra vez, va a ser en las mujeres. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, más allá del tema laboral, también hay una autoexclusión de facto de las propias mujeres que quieren hacer una carrera y que deciden no tener hijos incluso queriéndolos, justo porque saben que se van a atrasar o porque no te va a dar la vida. Al final, ahorita, pues el embarazo está siendo una tragedia o un privilegio. ¿No? Tener una posibilidad de, hoy las que estamos aquí somos mamás de niños chiquitos, estamos aquí porque alguien más los cuida. Y ese es un privilegio que tienen muy pocas personas. Ahí tenemos los hombres que
que involucrarnos más, ¿no? Por supuesto. Y tiene que haber incentivos para involucrarse. O sea, desde las licencias de paternidad, que muchos dicen, es que yo no la quiero. No, pues no es que no la quieras, es que la tomas. Si no, tiene que ser nada más de buena onda, ¿no? Sí. O sea, desde las licencias de paternidad. Tu familia lo necesita. Hasta modificar jornadas laborales. Yo creo que esa es una de las primeras cosas que tenemos que pensar si queremos a más mujeres en más puestos de decisión, en mejores lugares y más incluidas dentro de sus espacios de trabajo. Alexandra, en el tema laboral. Sí, pues yo estoy embarazada ahorita, Leo. Y aunque he tenido enormes privilegios de oportunidades laborales y extraordinarios colegas a mi alrededor, yo también he enfrentado esas conversaciones de, bueno, pero es que vas a ser mamá, tu esposo te deja hacer esto, tu esposo te deja entrevistarte para esta oportunidad laboral y yo creo que esa es evidentemente la punta. Todavía. La verdad, qué barbaridad. Y la realidad es que coincido contigo absolutamente. Las cifras muestran ahorita que una mujer en promedio trabajadora gana alrededor de 6,000 pesos en nuestro país. Y esa misma mujer trabajando después de una jornada laboral completa, que a lo mejor está trabajando turnos extras para compensar ingresos familiares, trabaja encima de eso 40 horas en promedio a la semana. En la casa. En la casa. Eso es, 50 horas según los últimos datos del IMCO. Platicaba con Fátima Mace del IMCO hace un ratito. 50.4 horas a la semana en promedio. Eso es más que una jornada laboral completa que se están echando las mujeres encima de lo que ya tienen que hacer. Y hablamos ahorita también de la carga escolar. Yo creo que mucho se ha hablado en esta pandemia de la flexibilidad, del trabajo remoto, etcétera. Eso no es una realidad. Las que tuvimos el privilegio de trabajar en una computadora desde nuestras casas, eso no refleja la gran mayoría de las mexicanas y lo que vivieron en esta pandemia, los retos que enfrentaron y las dificultades y desigualdades que vivieron muchas veces más que lo que incluso había en el 2018. Y compensar eso, también escuchaba que la economía se ha recuperado después de esta pandemia, ¿no? Y que los empleos se han recuperado, pero mejor de lo esperado, Leo. Sí. Pero ¿a qué costo para las mujeres? Es decir, ¿qué está pasando tras bambalinas en los hogares con las mujeres compensando las horas de trabajo, la escuela, los cuidados de las personas de la tercera edad, de los niños, pero también los cuidados de toda la gente que tuvo COVID, porque normalmente las mujeres son quienes cuidan a los enfermos? Entonces, vas acumulando todas estas capas de trabajo. Me cae que mis respetos. Y sí es algo que ni siquiera se menciona en términos de política pública. O sea, es un elefante en la habitación en donde, híjole, desde el gobierno se pretendió que eso no estaba sucediendo o que lo iban a resolver las mujeres y que simplemente como magia íbamos a estar del otro lado de la pandemia. Y lo último que quería decir también sobre el tema laboral es que tenemos que tener cuidado cuando aventamos estas cifras de ciertas mujeres en posiciones directivas, que es fundamental. Pero también tenemos que reconocer que nunca hemos tenido tantas legisladoras como tenemos hoy. Nunca hemos tenido tantas gobernadoras. Y sin embargo, las políticas de género que están cerrando estas brechas no están ahí. Ministras de la Corte. Buen punto. Sí, a pesar de todas esas mujeres en posiciones en el gobierno no se ven políticas de género. No, y no va a suceder así naturalmente sin esta presión, sin ponerlo, sin priorizarlo en la agenda. Denise, en el tema laboral, ¿qué nos puedes decir? A ver, quisiera aterrizar esta discusión en el aquí y en el ahora. No nos engañemos, a pesar de los avances, somos un país muy misógino, un país muy machista, muy sexista. Basta con asomarse a las redes sociales, basta con ver lo que padecen las universitarias en términos del acoso sexual en el aula. Basta con ver el salario diferenciado y la poca flexibilidad que se le da a las mujeres en el ámbito laboral. Yo puedo estar aquí porque tengo una computadora y porque en la pandemia tuve la posibilidad de trabajar remotamente, pero pensemos en la mayor parte de las mujeres que están allá afuera, insisto, las que están inconformes, las que salieron a marchar, las que sienten que este país no las trata bien, no las cuida, no les ofrece las oportunidades, ni siquiera lo mínimo, que es la seguridad, que es vivir sin miedo. Y claro que sí hay que pensar en el Sistema Nacional de Cuidados,
pero insisto, aterricemos la discusión en el momento en el que estamos viviendo, en el que se han cancelado los refugios para las mujeres víctimas de violencia. Increíble. Se le ha recortado el presupuesto al Instituto Nacional para las Mujeres. Se han cancelado los programas de género en la mayor parte de las secretarías. Se anuncia que se cancelan las escuelas de tiempo completo. Increíble. Todo eso tiene un efecto dramático sobre la vida de mujeres, quizá no nosotras, pero las que están allá afuera. Sí, sí. Las que sienten que este gobierno, a pesar de tener un gabinete paritario, a pesar de decirse el más feminista de la historia, va acumulando deudas con las mujeres. Y por eso el feminismo crece, las mujeres salen a marchar, las jóvenes tienen toda una agenda de lucha que deberíamos prestarle atención y sumarnos a ella. Mi optimismo no reside en las concesiones que el gobierno va a hacer. Mi optimismo para el país reside en que el feminismo se está convirtiendo en la lucha más vital, interesante, propositiva que hemos visto en mucho tiempo. Y hay que seguirla de cerca, porque creo que están haciendo quienes están marchando y quienes están exigiendo toda una serie de propuestas y utilizando un lenguaje y recurriendo a nuevas formas de movilización y comunicación que ponen a los gobiernos tradicionales y a los hombres convencionales en jaque. Están sacudiendo al país y eso me da un enorme gusto. Déjenme, tengo que hacer una breve pausa. Vamos a seguir platicando aquí sobre la situación de las mujeres en México, hoy que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Regresamos en un momento más.